Buenas noches, mi nombre es Sergio Jiménez y hoy voy a hablar sobre los efectos de la Gran Recesión en Costa Rica bajo la luz de Ben Bernanke. Primeramente, hay que analizar cuál fue el aporte de Ben Bernanke a la comprensión de ciclos económicos. Él, en su trabajo en 1983, analiza los efectos de la Gran Depresión en la década de los 30. Esto bajo la luz de Milton Friedman y Anna Schwartz, los cuales argumentaron que las fallas bancarias, combinadas con la respuesta inapropiada de la Reserva Federal a reducir la oferta monetaria, fueron factores cruciales en el agravamiento y prolongación de la crisis. Bernanke además Bernanke va más allá y explora los efectos no monetarios, como lo fue el acceso al crédito, que desempeñó un papel significativo en la duración y gravedad de dicha crisis. Como dije anteriormente, entre las causas de la Gran Depresión tenemos las fallas bancarias, la respuesta inapropiada de la Fed y la reducción de la oferta monetaria. Por parte de Bernanke, él critica la postura de la Fed al no actuar como prestamista de última instancia de bancos comerciales, lo cual resultó en una disminución y encarecimiento del crédito, lo que tuvo impactos importantes en el sector real de la economía. Esta reducción del crédito se vio debido a la quiebra de bancos comerciales, ya que, de acuerdo con Bernanke, esto jugaba un papel crítico entre discernir entre buenos y malos clientes. A su vez, critica al patrón oro, ya que, de acuerdo con Bernanke, este presentaba un sesgo deflacionista y la, limitaba el accionar de los bancos centrales del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia. A su vez, critica la teoría liquidacionista de la época, la cual planteaba que la economía estadounidense había crecido de forma acelerada en años anteriores, por lo cual era necesaria una recesión para estabilizar la economía. Gracias a esto, Bernanke tenía un gran entendimiento de las crisis económicas, lo cual, como presidente de la Fed, le permitió tomar las medidas adecuadas en materia monetaria e impulsar medidas adecuadas en materia fiscal. Entre las políticas empleadas por Bernanke para mitigar la crisis tenemos en política monetaria la reducción de la tasa de interés, esto con el fin de incentivar el gasto y aumentar la inversión para hacer frente a la contracción en la economía propia de dicho momento. A su vez, plantea la expansión cuantitativa, que consiste en inyectar liquidez a los mercados financieros mediante la compra de títulos del tesoro y activos respaldados por hipotecas, los cuales habían sufrido una caída en su valor en años previos. Además, buscó mantener una comunicación transparente para así evitar que se generara desconfianza general sobre el estatus del sistema financiero. En materia fiscal, Ben Bernanke impulsó programas de estímulo, entre los cuales se ubican el recorte de impuestos, el aumento de la inversión en infraestructura y la extensión de beneficios de desempleo. A su vez, si bien está en contra de la doctrina Too Big to Fail, abogó por el rescate de instituciones financieras que eran cruciales para la economía, como lo fue el caso de AIG, una compañía de inversión, y Bear Stearns, un banco de inversión. Disculpa, AIG es una compañía de pensiones. A su vez, Ben Bernanke impulsó la línea de crédito, lo cual fue una lección aprendida de la Gran Depresión. Y a su vez, es importante aclarar que todas esas políticas fueron realizadas en coordinación con el gobierno, ya que él postula que es necesaria una coordinación entre política monetaria y fiscal para así reducir los efectos de la crisis económica. Ahora bien, ¿cuál fue el accionar de Costa Rica frente a la gran recesión? ¿Y tuvo algún impacto las políticas tomadas por Bernanke en Costa Rica? La respuesta es ambigua, porque en materia fiscal sí tuvo un impacto similar al, en Costa Rica, ya que la principal medida fue el plan SCUA. Este tenía entre sus objetivos aumentar la inversión pública con el fin de estimular la economía y aumentar la demanda agregada. Está enfocada en familias, trabajadoras, empresas y sector financiero. Entre las políticas tenemos impulsar el programa Avancemos, capitalizar los bancos y aumentar las pensiones del régimen no contributivo. Si bien las políticas empleadas en materia fiscal eran contracíclicas, las políticas empleadas por el Banco Central de Costa Rica eran procíclicas, ya que estas tenían como fin mantener una inflación estable y evitar que se depreciara el colón. Eso ha sido criticado debido al, al carácter, a la diferencia en carácter con respecto a las políticas fiscales, lo que redujo la efectividad de dichas políticas que intentaban incrementar la demanda agregada. Fue hasta avanzadas etapas de la crisis que el Banco Central
se vio la necesidad de reducir el encaje mínimo legal, debido a que los privados y estatales habían otorgado todo el crédito disponible, por lo que los productores locales se habían quedado sin ningún tipo de financiamiento bancario. Ahora bien, ¿fueron efectivas las políticas? La respuesta es que, en cierta manera, las políticas lograron mitigar los efectos de la crisis al incrementar la demanda agregada mediante los paquetes de estímulo. Pero el efecto de esas políticas se vio disminuido debido al enfoque restrictivo que tomó el Banco Central en sus políticas. A su vez, a largo plazo, el aumento del gasto se dio en su mayoría en gasto corriente o gasto operacional, que fue destinado en su mayoría a empleos del sector público, lo que ocasionó que se disparara el gasto, eh, se disparara el gasto del gobierno, lo cual es un problema que tenemos hasta nuestra época. Y en el corto plazo, la implementación de dichas políticas ocasionó un incremento en la demanda agregada, lo cual estimuló la economía y permitió que los efectos de dicha crisis se redujeran. Ahora bien, ¿cuáles fueron los efectos de la gran recesión en los indicadores macroeconómicos de Costa Rica? Costa Rica, al ser un país pequeño, se ve seriamente afectada por shocks internacionales. Y los primeros efectos de la gran recesión en los mercados internacionales se dieron en el precio del petróleo, debido a que muchos inversionistas optaron por invertir en el crudo en lugar de los mercados financieros, lo cual explica el aumento de la inflación medida por el índice de precios del consumidor en el 2008. Es necesario recalcar cómo la inflación se disminuyó considerablemente en el 2009. Esto se dio debido a que en el 2009 los problemas de la crisis se trasladaron al sector real de la economía, como lo fue el desempleo. El desempleo en Costa Rica se incrementó de 2008 al 2009 en más de 2 puntos porcentuales, siendo el sector turismo y construcción los más afectados por la crisis. En total, se calcula que se perdieron más de 24.000 empleos entre todos los sectores de la economía. Ahora bien, esos dos sectores en los que se perdió la mayor cantidad de empleos están seriamente ligados a la inversión extranjera directa en el país. Y es que en años anteriores la inversión extranjera directa iba destinada en su mayoría al sector inmobiliario y al sector turismo, los cuales, al reducirse el financiamiento externo, tanto interno, sufrieron una contracción importante. Sufrieron una contracción importante. Ahora bien, con respecto a la balanza comercial, la cual se define como el diferencial entre exportaciones e importaciones, presentó una caída considerable en el 2008, debido a la disminución de las importaciones producto de la baja demanda por parte de nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos, Europa y Asia. A su vez, tenemos que en dicho momento también se presentó un aumento en las importaciones debido al crecimiento de las materias primas, producto del previo aumento en los precios del petróleo, los cuales incrementó los alimentos, los materiales de construcción y otros sectores de la economía. Ahora bien, ¿cuáles son mis recomendaciones para Costa Rica en el corto plazo? En el corto plazo, mi recomendación para Costa Rica es impulsar la inversión de empresas extranjeras en el país. Esto con el fin de que se mejore el ambiente empresarial, pero que a su vez venga acompañado por un derrame tecnológico, lo cual haga más atractiva a Costa Rica para futuras empresas. Y a su vez, buscar nuevos socios comerciales con el fin de diversificar el destino de las exportaciones de Costa Rica. Lo anterior, para no ser dependientes de un único mercado. A su vez, promover la inversión en innovación y desarrollo. Esto se puede lograr mediante una mayor coordinación entre las universidades del país, los centros de investigación y el sector privado de la economía. Ahora bien, es importante en el corto plazo mejorar la imagen del gobierno para dar una imagen de estabilidad económica en el país y hacer ver a Costa Rica como un destino seguro para invertir. Y en largo plazo, mis medidas van destinadas a inversión en educación, especialmente en las zonas rurales, e inversión en la infraestructura de los centros educativos del país. A su vez, como una actualización de los planes de estudio para aumentar la cantidad y la calidad de capital humano en dichas zonas y atraer a empresas a las zonas alejadas del país con el fin de brindar empleos de calidad. A su vez, realizar una reestructuración del aparato estatal, esto con el fin de fusionar instituciones en las cuales hay claramente una duplicidad de acciones. No me refiero a eliminar empleos, sino nada más a fusionar instituciones que tengan el mismo propósito.
y a su vez hacer más efectivo toda la tramitología a nivel, la tramitología con el fin de disminuir la burocracia. Muchas gracias.